desarrollado, pero donde se muestra sus dimensiones geométricas, ya sea área, longitudes, etcétera. De eso se trataría, ¿correcto? Eso es muy importante que ustedes lo puedan diferenciar. Ahora, una vez hablado de ello, nosotros podemos utilizar muchos formatos para nuestros planos de ubicación. Hay muchos formatos. Cada empresa puede tener su propio formato, ¿no? Ustedes llegan a una oficina y te dicen, quiero que hagas el plano de ubicación de esta propiedad. Y tal vez lo mínimo que tendrías que preguntar es si tienen un formato base en la cual trabajan, ¿no? Y si no, usted mismo pues plantear el formato correspondiente. Ahora, nosotros tenemos un anexo o básicamente un formato del Ministerio de Vivienda. Este formato, entre todos los formatos que puedan existir, este es un formato oficial, ¿no? Pero eso no significa que netamente sea obligatorio. Pero eso sí les comento, ¿no? Si nosotros tenemos un formato del Ministerio de Vivienda, ¿por qué no usarlo, no? Pero si ustedes no lo quieren usar, también no hay ningún problema. Pero la mayoría de las entidades, este, es este, lo van a revisar en función a ese formato. Ese formato te lo entregan en CAD, no Abel. Ustedes mismos tienen que desarrollar en CAD. Bueno, que efectivamente mi persona ya lo tiene el formato, pues, desarrollado en Civil también, ¿no? Porque para los planos de ubicación prefiero utilizar el Civil. Bien, ahora, este formato que nosotros estamos visualizando, en esta zona vamos a colocar el dibujo de nuestro plano de ubicación, tal como lo estás observando. A ver qué zona en general. Ya lo voy a marcar de color azul. Toda esta zona vamos a plasmar nuestro dibujo de nuestro plano de ubicación. Dice, los formatos de un expediente se diferencian de formatos para independencia de declaratoria o es el, como les digo, puede ser diferente, Miguel, pero si es que nosotros, pero los planos de ubicación y localización van a tener las mismas características, o sea, tiene que llevar la misma información, ¿no? Puedes utilizar este formato o puedes utilizar otros, pero este formato es un formato del Estado, ¿no? Que tal vez podríamos utilizarlo y sería mejor. Ahora, otra diferencia entre un plano de ubicación y localización es el tema de las escalas. O sea, significa que si yo voy a desarrollar, por ejemplo, mi plano de ubicación y mi esquema, las escalas se diferencian. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda me está dando que puedo utilizar una escala 1:500. Acá, mira, ve, en esta parte inferior. Tal vez no se nota mucho, pero haga un esfuerzo sobrehumano. Y antes de continuar, les recomiendo que tengan un bloc de notas o un lapicero y papel para que puedan anotar, porque hay cositas que yo voy a hablar que son súper importantes, la verdad, porque y les voy a mostrar también varios proyectos que hemos desarrollado en la empresa y seguimos desarrollando. Ahora, la escala recomendada es 1:500, ¿ya? Y por cierto, al final voy a ver cómo puedo premiar a las personas que han tomado nota, ¿ya? Tal vez hago alguna pregunta, algo, y vemos qué le podemos dar como premio. Listo. Ahora, la escala es 1:500, lo que nos está planteando en este formato. Yo les pregunto, ¿será obligatorio cumplir con esa escala? No. La escala, ustedes pueden trabajarlo a la escala que requieran, ¿ya? No se dejen llevar mucho por esa escala que le están dando como base, porque a veces hay propiedades amplias y hay propiedades pequeñas, pero eso sí tiene que ser escalas convencionales. A las escalas que nosotros tenemos como escalas conocidas, se llaman escalas convencionales. Entonces, estas escalas convencionales son la escala 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, se puede utilizar. ¿Ya? Y también hay una normativa que les voy a mostrar donde está indicado qué escala podemos usar, ¿ya? No se preocupen esa parte. Ahora,
Si nosotros tenemos una escala E que estamos utilizando en esta propiedad, bueno, en este plano de ubicación, que les voy a mostrar más o menos qué característica va a tener, eh, la escala de la localización puede ser E entre 10. Bueno, no es una norma, ¿ya? No es una norma esto, pero eh, pueden utilizarlo. Eso es lo más, lo que la mayoría de las empresas y también la mayoría de los que desarrollamos planos utilizamos. O sea, por ejemplo, si es que mi ubicación es 1 en 200, mi localización lo puedo plasmar como 1 en 2000, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Me ponen ok si se entiende, porque no quiero que ahí con unos términos simples nos compliquemos. ¿Sí? Todo ok. Ya. Ahora, yo tengo la propiedad, por ejemplo, ¿no? Esto que sea la propiedad. Tengo, esta es la propiedad del cual yo voy a hacer su plano de ubicación. Ahora, esta propiedad que ustedes están observando, efectivamente va a tener calles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en una zona urbana. Tiene una calle por acá, tiene sus colindantes, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que debe llevar este plano de ubicación? Primeramente, ustedes deben de entender que esta propiedad va a tener su área, ¿no? Tendrá un área, ¿correcto? Tendrá un área. Ahora, esta propiedad que tiene su área también tendrá pues el tema de sus longitudes perimetrales, ¿no? Entonces acá tendrá una longitud 1, tal vez por acá tiene una longitud 2 y por acá tendrá una longitud 3. Y claro, también la colindancia, la longitud colindante con la vía. Ahora, la vía, si ustedes tienen una vía adelante, esta vía que ustedes están observando, también debe llevar su nombre, ¿no? Por ejemplo, puede ser calle tal, ¿no? Calle 1, calle 2, avenida, Girón, no sé. Pero la situación es que va a llevar su nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está, va a llevar un nombre, está bien. Ahora, también lo que nosotros vamos a tener en esta información es su información perimétrica. El perímetro de una propiedad es la suma de todas las longitudes que están en la propiedad, ¿no? Alrededor de la propiedad. Pues la propiedad no siempre va a tener 4 lados, eso yo creo que ustedes también lo entienden perfectamente. Entonces, esto significa que la suma de las longitudes perimetrales, a eso le vamos a llamar perímetro. Ahora, el área cuando nosotros tenemos propiedades en zonas urbanas, se mide en metros cuadrados. Anota, por favor, hay cositas que ya voy diciendo y que me gustaría que lo puedas anotar. El área en propiedades urbanas en metros cuadrados. El perímetro en metros. Naturalmente, ustedes seguramente han observado que el perímetro le ponen en metros lineales. ¿Es válido? Sí, por el momento es válido que ustedes lo puedan colocar como metros lineales. Pero la cuestión en esto es que la unidad metro lineal no existe. No existe como tal. O sea, técnicamente puede que se pueda utilizar y lo podamos entender, pero como unidad tal no existe. Así que yo recomiendo que ustedes le pongan solo metros. Pero si es que le ponen metros lineales, también no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Ahora. También nosotros debemos de tener la información de sus colindantes. Tal vez un colindante 1 por acá, colindante 2 por acá y un colindante 3. Y efectivamente, pues, el nombre de la vía. Ahora, mi pregunta es para cada uno de ustedes, ¿qué ocurre si yo no sé quién es el colindante? ¿No? A ver, primeramente, si usted va a desarrollar un plano de ubicación, lo mínimo que debería de hacer es visitar a campo. Efectivamente, ¿no? Si no, ¿cómo voy a obtener los datos geométricos? ¿Sí o no? Entonces voy a campo, reviso, veo la propiedad, hay que ver dónde está efectivamente toda la información geográfica de esa propiedad, pero también debo de saber los datos de los colindantes. Una forma de obtener los datos de los colindantes es muy simple, ¿no? Preguntando al propietario, viendo su compra y venta, diferentes formas que tú lo puedes obtener. Pero ahora, si no hubiera manera ya de obtenerlo, o sea, no se sabe de quién es la propiedad, básicamente le podrías poner propiedad de terceros. ¿Listo? Tienes que colocar la propiedad de terceros. Ahora, en este caso que ustedes están observando, básicamente, ¿qué debe de ir? El nombre y apellido del propietario. Pero si no hay, propiedad de terceros.
Ahora, también debe de ir en este plano que ustedes están observando el norte magnético. El norte magnético es sumamente importante y los planos pues se dibujan en función a este norte magnético, considerando la dirección del norte magnético hacia la parte superior de nuestra hoja. Ahora, otra información que nosotros debemos de tener aquí es la sección de la vía. La sección de la vía debe de ir indicado y debe de ir dibujado en un lado de nuestro plano, por ejemplo, en este lado. Y esta sección debe de ir indicada así, ¿no? Por ejemplo, cuánto es la vía, si tiene veredas, no tiene veredas, de cuánto es esa vereda. Se puede, por ejemplo, si es doble vía, una vía, eh, hacia dónde va el tema de su pendiente, etcétera. Entonces, esta vía que tiene una dimensión D, por ejemplo, debe de ir indicado aquí. Y efectivamente, la escala es generalmente igual, pero si es que no fuera, puedes utilizar otra escala. O sea, esta es una recomendación que te digo, tal vez como un dato inicial que puedas dibujarlo con la misma escala que estás haciendo tu plano de ubicación. Pero si lo pones a otra escala, no hay ningún inconveniente, solo que hay que indicar qué escala se está utilizando. Y efectivamente, acá hay que poner sección de vía, ¿no? Sección de vía acá, ¿no? Sección de vía o sección vial. ¿Correcto? Esa información. Esos esquemas de corte son referenciales, depende mucho. A veces hay propiedades que, por ejemplo, como hay vereda, tienes que dibujar esa vereda. Si no hay, no lo dibujas, ¿no? Se podría decir que es referencial, pero llevando a la realidad, ¿no? Yo lo podría ser referencial, pero tiene que ser con la dimensión de la vía existente, ¿no? No porque sea referencial le voy a poner a cualquier distancia. Tengo que utilizar la distancia que tiene mi vía, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podríamos añadir en esta zona del plano de ubicación? A ver, opiniones. Muy bien. Los postes que puedan existir. A veces hay postes, hay que colocarlo, ¿no? Es hay un poste por acá, lo colocas, ¿no? Entonces, si hay elementos como postes o otros objetos que consideres que se debe plasmar, se debe desarrollar. Ahora, también buzones, podría ser árboles, pero no es mucho como que tengas que dibujar todos los árboles, ¿no? Si son muy necesarios nada más, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, no va a decir, ¿no? Ingeniero, hay, por ejemplo, tanta cantidad de árboles. Tengo que dibujar los 10 árboles que existen, no necesariamente. Pero lo importante es que acá sí vayas dibujando a los costados las propiedades como son, ¿no? De qué tamaño son cada una de esas propiedades. Hay que dibujarlos. Y de ahí hay que desarrollar también sus grillas, ¿no? Su grillado. El grillado básicamente va a ir con la misma escala que se está desarrollando, ¿no? Todo este grillado irá, ¿no? Ustedes ya lo conocen. Ahí está el grillado. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un plano topográfico y el plano que estamos desarrollando? Un plano topográfico básicamente va a influir en las características y en las ondulaciones que pueda tener esa propiedad. Y ahí sí yo puedo colocar, por ejemplo, plantas, etcétera. Se podría colocar las características geográficas que pueda tener, ¿ya? Es muy diferente y ahí hay que colocar también las altitudes. Listo. Ujú. Claro, también algunas edificaciones. Casi todas las edificaciones que se puedan observar ahí, en ese plan de edificación hay que desarrollarlo. Ahora, el cuadro de datos técnicos también se jala de acá. El cuadro de datos técnicos. En un cuadro de datos técnicos podrías ponerlo acá al costado o acá mismo, pero naturalmente lo colocamos a un costado. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo con ejemplos, Miguel. Yo lo desarrollo generalmente con Autolips. Yo tengo ya Autolips ya que te jalan toditito ya. Pero necesitamos interpretar los datos que vamos a poner. Ahora, el cuadro de coordenadas, el cuadro de datos técnicos, lo debemos de tener. Y les voy a mostrar más o menos de qué se trata.
El cuadro de datos técnicos o el cuadro de coordenadas va los vértices. Por ejemplo, acá puede ser vértice A, al otro lado es el vértice B, y así. Vértice A, vértice B, vértice C, y así. Y de vértice a vértice hay que colocar las distancias, hay que colocar las coordenadas de cada uno de los vértices. A eso se le llama el cuadro de coordenadas. ¿Correcto? Bien, por ahí, a ver, dice, mayormente encontramos planos catastrales de las MUNIs que están libres en redes sociales, pero están desactualizados. Efectivamente, yo les recomiendo algo. Gracias, gracias, Steven. Antes de ello, acá también hay que colocar los ángulos, ¿ya? Los ángulos interiores. Se dibujan los ángulos interiores. Mira, yo les voy a dar un consejo que quisiera que se lleven para siempre. Si algún día a ustedes les toca hacer un plano de ubicación en cualquier punto del Perú, como profesionales, lo mínimo que te recomiendo es tener el plano catastral de ese lugar. Es una recomendación, un consejo también. ¿Por qué? Para que tengas una referencia, porque al final de todo, ahora, y si no se puede conseguir, tendrás que ver la forma de conseguirlo. Pero es una recomendación que te hago llegar. Y si no puedes conseguirlo, ya, bueno, es tu forma de trabajar. Ahora, ¿de dónde puedo conseguir? Puedes conseguir de las municipalidades. Las municipalidades actualizan su catastro cada año. Bueno, hipotéticamente, ¿no? Ahora, y si no hay, ingeniero, el tema de en zona rural no hay catastro, pues tendrás que trabajar con la base informativa que te da la SUNAR. También se obtiene, ¿correcto? Entonces, hay diferentes maneras que nosotros podamos desarrollar. Ahora, generalmente yo les comento que mis catastros yo les he obtenido más por amistades. Tal vez, aunque pesa decirlo, tal vez, pero mejor les expreso de esa manera, ¿no? Ese mundo donde estamos, en el mundo de la industria de la construcción, etcétera, aunque, aunque sea un poquito difícil de masticarlo, la verdad es que se trata de contactos y algún día te vas a dar cuenta o tal vez ya te estás dando cuenta, ¿ya? Entonces, ves la forma de cómo obtenerlo. ¿Listo? Entonces eso hay que verlo, ¿no? Y así de tal manera que te puedas llenar de bastante información. Pero naturalmente puedes obtener en la MUNIA. No, no deberían de vendértelo, la verdad, los catastros, pero bueno, cada entidad verá la manera como lo distribuye. Listo. Ahora, en el caso del esquema de localización, yo tengo, por ejemplo, acá la propiedad y ya va a ser con una escala un poco más reducida. Más, que diga, una escala más reducida, claro, más pequeña. Ahora, esta propiedad ya no vas a ponerle sus distancias, ya no les vas a poner su área, su perímetro, nada. Solo lo vas a resaltar, esa propiedad donde está, y acá tendrá que ir las edificaciones principales y también pues la manzana donde se encuentra. ¿Correcto? Ahí está. De ahí tenemos el tema de la zonificación que se obtiene de acuerdo a dónde se encuentra tu propiedad. El tema de en qué departamento es, eso ya lo puedes llenar. Yo creo que no es nada complicado. En qué lugar se encuentra, etcétera. Todo esto es una información que sí tú lo puedes obtener. Yo creo que no hay mucha ciencia en eso. Igual, la firma del administrado es del dueño, ¿no? Del propietario, de los posesionarios. La firma o sello del proyectista o del profesional. ¿Quién puede firmar un plano? En la realidad, para que ustedes puedan desarrollar sus trámites, un plano de ubicación tiene que estar firmado por un ingeniero o por un arquitecto, pero tiene que estar habilitado. Y si es un verificador, es aún mejor para el tema, para que pueda correr tus trámites. Ya, eso tengan en cuenta. Ahora, acá tengo el nombre del proyecto, dependiendo a qué va. Por ejemplo, si es que es este proyecto para licencia de construcción, entonces ahí tendrás que colocar licencia de construcción, ¿correcto? También tenemos qué plano es, ubicación y localización. ¿Qué escala es? Colocaremos en nuestro caso, por ejemplo, acá,
yo colocaré una escala indicada, ¿no? ¿Por qué creen que yo debería colocar escala indicada? Porque justamente estoy utilizando varias escalas, ¿no? Para la ubicación y la localización. La fecha. En la fecha, les recomiendo no colocar el día, ¿ya? No, les recomiendo no colocar el día. A veces he tenido inconvenientes ahí. Por ejemplo, en una ocasión presentamos nuestra documentación justamente a una municipalidad y le habían colocado el día, ¿no? Y justo el día del trámite no estaba abierto en la municipalidad, estaban de fiesta, no sé, como toda municipalidad, ¿no? Y la cuestión en esto es que así pasaron los días y no nos atendían. Y de preferencia, desde aquella vez yo he decidido colocar solo el mes. Y así es como se trabaja en realidad, mes y año. Y el tema de la lámina, hay que colocar el tema del qué lámina vas, ¿no? Tal vez es ubicación uno, es ubicación 2, dependiendo qué lámina vas dibujando ahí. ¿Listo? Ahora, hasta ahí se entiende, quiero que me digan. ¿Sí? ¿Todo ok hasta ahí? ¿O hay algo que no les queda claro? Para ambos, Miguel. Ya. Listo. Ahora, esta zona es la zona donde a veces puedan presentar inconvenientes ustedes, ¿no? Eh, a qué me refiero? Generalmente, esta zona del cuadro normativo, quien va a llenar, quien va a llenar esta información es quien ha hecho la arquitectura de un plan. Por ejemplo, si ustedes no van a querer para licencias de construcción, no van a querer para declaratorias de fábrica, solo para la venta de un terreno donde no hay ninguna edificación o donde no se tiene una proyección de construir por el momento una edificación, no es necesario llenar este cuadro normativo. Por favor, anote, porque no va a ser que ustedes estén pensando, ahora, mire, mi vecino va a vender su terreno y en esta zona, ahora qué coloco? ¿No? Ahí van a tener inconvenientes. Listo. Ahora, pero si fuera el caso, la zona normativa se llena de acuerdo a los parámetros urbanísticos y edificatorios que te da la municipalidad. Parámetros urbanísticos y edificatorios que te da la municipalidad. ¿Y en qué oficina? Naturalmente, pues en la oficina de plan de desarrollo urbano o en la oficina de catastro, ¿no? O en el área de catastro. Deberían de brindarte esos parámetros urbanísticos. O también se llena de acuerdo a la parte normativa que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ya? Por eso generalmente esto lo llenan los arquitectos, pero, o la persona que ha planteado la arquitectura, pero sí nosotros podemos tener la capacidad de llenarlo, ¿no? Porque no es muy simple. Ahora, la cuestión de la parte de los datos del proyecto se llena de acuerdo a los planos. Por ejemplo, en el proyecto, en el plano, ¿qué vas a darle? ¿Qué uso le vas a dar según ese plano? Lo llenas. ¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es el coeficiente de edificación de tu proyecto? ¿Cuál es el área libre de tu proyecto? ¿Cuál es la altura que estás obteniendo para tu proyecto? ¿Cuál es el retiro que estás considerando en tu proyecto? ¿Cómo has considerado tu alineamiento para el proyecto? ¿Has considerado el número de estacionamientos? Etcétera. Eso se desarrolla de acuerdo a cómo ha sido diseñado el proyecto. Pero recuerden que la parte normativa se llena de acuerdo a los parámetros urbanísticos y el proyecto tiene que ligarse a ello. Por ejemplo, si el porcentaje de área libre te está condicionando a un 30% en la parte normativa, no puedes excederte o no puedes ser menor de ese 30%. Si el coeficiente de edificación que nos están indicando es 2, por ejemplo, en la parte normativa, nosotros no podemos superar ese 2, ¿no? Entonces son detalles que a veces son ya una información técnica que hay que llenar. Bien, por ahí hay un par de consultas. Ingeniero, ¿qué son los autolips? Bueno, con un adelanto, porque no quiero combinar las ideas. Los autolips son básicamente una cierta, son programaciones, se le podría llamar, que permiten el uso más rápido del programa para desarrollar nuestros proyectos. Esos son herramientas.
Por ahí también tenemos a Jim, que nos dice, ¿dónde o cómo consigo la firma? Bueno, ahora, el profesional quien ha elaborado, quien está a cargo es el que debería de firmar o debería desarrollarlo, ¿no? Básicamente de eso se trata. Pero ahora, si fuera el caso, pues tendrías que ver quién es el profesional correspondiente que pueda hacer ello, ¿no? Por ejemplo, acá en la oficina nosotros ya tenemos nuestro verificador técnico y nosotros también estamos en el rubro, ¿no? O sea, como que ya tenemos un equipo que lo trabaja. Ahora, Luis Vera me dice, una consulta. Si el plano es para la electrificación, ¿no se tiene que llenar obligatoriamente la zona normativa? No, Luis, no es necesario llenar. Básicamente, esta parte se llena cuando yo voy a hacer declaratorias de fábrica, cuando yo quiero licencia de construcción o algo que requiera las dimensiones de la propiedad o las características de la propiedad o de la edificación que se va a construir ahí. No se llenen lo demás. ¿Correcto? Ahora, esta zona, el tema del, por ejemplo, los pisos y todo ello, igual, de acuerdo a la información de tu edificación. De ahí hay que ver cuánto es el área techada, el área del terreno, área libre. Como les digo, generalmente esta información debería de llenar quien ha desarrollado la arquitectura. Pero si a ustedes les toca llenar, pues tenemos que sacar esa información, de acuerdo al plano de arquitectura. Dice, ingeniero, ¿qué se pone cuando en el parámetro, por ejemplo, dice retiro posterior a una rayita? Ya. Si dice una rayita, significa que simplemente no te están condicionando ese retiro. Por ejemplo, si acá encuentras una rayita, es que no hay un condicionamiento básico que te están dando acá. Entonces tú también no es necesario que tú lo consideres, ¿no? O sea, al menos normativamente. Listo. Ahora veamos un plano de ubicación. Por ejemplo, este es un plano de ubicación simple. Este es un plan de ubicación muy simple que nos va a ayudar justamente a complementar nuestras ideas que hasta el momento hemos estado viendo. Por ejemplo, este plan de ubicación que ustedes observan, ¿qué cosas ven? A ver, coméntenme. Y voy a ir resaltando de acuerdo a lo que ustedes observan. Y justo tiene la información que hemos hablado. El norte magnético. Entonces, también un dato muy importante del cual hemos conversado que se debe llenar. La sección vial. Acá está, mirar. La sección vial. ¿Correcto? Ingeniero, la sección vial, ¿puedo ponerle otras letras acá? Sí, puedes ponerle ZZ, puedes ponerle FF, depende de ti. También ves los ángulos interiores de esto de acá. Recuerden, se trabaja con ángulos interiores, ¿correcto? ¿Qué más? Por ahí, por ejemplo, Natalie me dice los colindantes. Bien, acá están los colindantes, ¿no? Los que están alrededor de esa propiedad. Nombre de la vía. Correcto, ¿no? Tiene que tener el nombre de la vía. Si no hay, ya, pues, no habrá que colocar. La escala, que es sumamente importante. Entonces, la escala, por ejemplo, que se está utilizando aquí es una escala 1 en 50. Ahí está. 1 en 500, disculpe. A ver, ¿qué más? Dice medidas, ¿no? Las medidas perimétricas, ¿correcto? Ahí está, se está viendo. Las cotas, los ángulos, los colindantes, correcto. El cuadro de datos, correcto. Este es justamente el cuadro de datos que yo les decía, ¿no? Ahí tiene que llevar el vértice, los lados, el tema de sus distancias de lado a lado y el ángulo en cada vértice, ¿no? Y hay que colocar la coordenada este y la coordenada no. Y listo. Y también la distancia a la esquina más cercana. A eso se le llama georreferenciar. Tiene que tener una georreferenciación. Listo. Entonces, con esa información que nosotros tenemos, ¿ves? Ahí ya se puede desarrollar. Y acá está la sección vial, por cierto, ¿no? Lo que yo le estaba hablando. Y acá está la localización. La escala acá 1 en 500 y acá una escala de 1 en 5000. Como les dije, esa relación de escalas solo es una información, bueno, solo es un dato referencial que les he dicho que puede ser de 1 a 1 en 10. ¿Listo? Eso es muy importante. Eso tengan en cuenta, por favor. Eh, un plano perimétrico, les voy a mostrar un plano perimétrico dentro de un momento.
Esto, por ejemplo, este es un formato que es para un plano de ubicación y localización. Pero en un plano perimétrico ya no va el tema del cuadro normativo, ya no se coloca el tema de la sección vial, estimado León. Generalmente les voy a dar una idea para qué pueden hacer. Por ejemplo, tengo terrenos en zonas rurales, ¿correcto? Tengo terrenos en zonas rurales. Y este terreno en zona rural necesita, por ejemplo, ser subdividido entre varios propietarios, etcétera. Entonces, para ello se puede desarrollar planos de su plano perimétrico, netamente teniendo en consideración la parte perimétrica. No hay nada de sección vial, no hay nada de cuadro normativo, no hay nada de... Inge, para un proyecto multifamiliar, requisito fundamental la grilla y las coordenadas. En realidad, sí, sí, Miguel. Es un dato fundamental que hay que llenar, ¿no? Si no, no sería un plano de ubicación. Listo. Ahora, si ustedes observan toda esta información de esta zona, se ha llenado igual, toda esta información se ha llenado de la forma que hemos estado viendo. Y acá, si ustedes observan, no se ha llenado nada. ¿Ves? Porque no era necesario, al menos para esa propiedad. No era una declaratoria de fábrica, no era una ampliación, no era una licencia de construcción y suficiente con eso. ¿Sí? Correcto, suficiente con eso. De acuerdo a las coordenadas que se pueda trabajar en la entidad correspondiente, Gonzalo. Aún se siguen utilizando ambas. Bien, ahora veamos un documento por acá. A ver, ah, normas de la SUNAR. La SUNAR, bueno, en realidad ustedes podrían obtener diferentes normas, pero yo a veces trato de trabajarlo con normas de la SUNAR porque es una entidad pública. A veces es mejor trabajarlo con ello, ¿no? Y entonces acá las normas de la SUNAT me dan muchas cosas, efectivamente, ¿no? De hecho, que me va a hablar de base catastral, que esto es prácticamente darle una lectura, ¿no? Mira, a ver, el plan de ubicación, el mismo que debe contener el esquema de localización, tal, tal, tal. Acá está. Si ustedes, por ejemplo, quieren desarrollar planos perimétricos, planos de ubicación, etcétera, debe estar constituido por escalas convencionales. Justamente lo que yo les decía, ¿no? La entidad correspondiente, que era el Ministerio de Vivienda, te daba una referencia de qué, en este caso, escala puedes utilizar, pero en realidad la decisión es de usted, pero que tiene que estar de acuerdo a la parte normativa. Ahora, el membrete debe contener tal, tal, tal. ¿Ven? Ahí está. La memoria descriptiva debe contener los datos registrales, etcétera. Pero eso es cuando ustedes quieren hacer una consulta. Pero yo les voy a mostrar qué es una memoria descriptiva. Las memorias descriptivas, básicamente, es una, ¿cómo les digo? Es una descripción de la propiedad, pero de acuerdo al plano que ustedes han obtenido. ¿Me entienden? O sea, yo tengo un plano y de acuerdo a ese plano, yo tengo que ver cómo o qué información debo de sacarlo. O sea, prácticamente sacas una información resumida de tu plan en la memoria descriptiva. Por ejemplo, acá yo tengo varios modelos de memorias descriptivas, 4 o 5 modelos, dependiendo para qué lo necesite. Ahora, por ejemplo, este es un modelo para fines notariales. ¿A qué me refiero? Para una transferencia notarial, por ejemplo, ¿no? Igual, hasta lo puedes utilizar también hasta para licencias. Entonces, primero se ha colocado las generalidades. Si ustedes observan, está acá, mira. ¿Qué dice? La presente memoria descriptiva corresponde a la propiedad, al predio de independización ubicado en tal, tal, tal. ¿Correcto? Los antecedentes. El predio de materia de independización se encuentra en tal lugar, es para compra y venta, tal. La ubicación del mismo plan. Propietario. ¿Quién es el propietario? Los linderos. Los linderos o colindantes se adecúa de acuerdo a esto. Puede ser por el norte, por el sur, por el este, etcétera. ¿Sí? Ello es muy importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Ya? Ese de ahí. Hay algunas informaciones adicionales que les voy a estar compartiendo conjuntamente con la certificación. ¿Ya? Pero tomen nota, hay cosas que son súper interesantes. Por acá.
Miren, cuando ustedes quieren saber el tema de sus colindantes, bueno, el tema, por ejemplo, ese cuadro que han visualizado, mejor lo muestro de nuevo para que no generales confusión en esto. Esto que dice este cuadro, donde está la descripción, linderos, metraje. El cuadro de los linderos. ¿Cómo yo sé que está al frente, a la derecha, a la izquierda o al fondo? Mira, esto de acá puedes trabajarlo también con norte, sur, este, oeste. Puedes trabajar. Pero yo les consulto esta parte de acá. ¿Cómo lo ven? ¿Sencillo? ¿Difícil? Dice por el frente, mira, ahí está. Por la derecha, por la izquierda. Se los aseguro que más del 50%, que no menos, casi el 50%, 30% de las personas que estamos aquí, aún no la tenemos segura esto. Y ahorita vamos a hacer una encuesta para que te des cuenta. Mire, es tan sencillo, pero que no todos lo tenemos claro. Y a eso he venido para aclararles. ¿Ya? Vamos a hacer una encuesta, miren, ¿no? Y todos, por favor, alístense, que ahorita viene la encuesta. Ya vamos a ver si le damos algún premio al que le acierta. Ya, tengo esta propiedad. Esta es mi propiedad. ¿Correcto? Ahí está. ¿Listo? Tengo esto de acá, esto de acá. Esta es la avenida. Este es un pasaje. ¿Ya? Vean, colindante uno, colindante 2 y esta es mi propiedad. A todos, por favor, todos alisten ahí en el chat. ¿Cuál de las propiedades se encuentra a la derecha? ¿Cuál de los colindantes se encuentra a la derecha? Disculpe. Mira, ahí está, C1, C1, pasaje, C1. Bien, ahí nomás. Listo, listo. ¿Cuál de las propiedades se encuentra a la derecha? Eso fue la pregunta, ¿no? ¿Se dieron cuenta que no todos tenemos seguro? ¿Se han dado cuenta, no? Esa es la cuestión. Hay cosas súper sencillas que aún no todos le tenemos claro. Ahora, ¿tengo que fijarme en el norte? No necesariamente. Ah, ya, ya. Hasta con eso está. Listo. Y en estos momentos les voy a indicar cómo se hace, ¿ya? Por favor, tomen nota. Cuando ustedes quieren trabajar sus cuadros a través de ponerle derecha, fondo, izquierda, tienen que ubicarse en la vía principal, ¿sí? Ahora, si no hay vivienda, todo igual. Hay vivienda, no hay vivienda. Tienen que ubicarse en la vía principal. Una avenida o un pasaje es principal. ¿O cuál de ellos para ustedes sería principal? Así, listo, avenida. Ahora, te paras en la vía principal y miras hacia el terreno. Y quien está a la derecha imagínate que mira, ahora vente acá, te vas a parar. Te paras al frente del terreno, justo son, claro, ahí sí tú decides, Jim, ¿quién está a la derecha? Párate al frente del terreno, en la vía principal, ¿quién está a la derecha? Y todos a una sola voz. Me paro en la vía principal, ¿quién está a la derecha? Listo. Así se obtiene. ¿Se entendió? En tu brazo derecho. Listo. Ahora sí.
Quiero que me respondan eso de acá. Sí, ¿no? Sí, dice, Cristian me dice, eso sí, yo sí le he dicho, ya, perfecto, muy bien. Ahora, tengo esta propiedad. Mira, yo ahora sí tengo que asegurarme ya. Colindante uno, colindante 2, colindante 3, vía. Ahí está, una vía. Listo. ¿Quién está al frente? Frente. Listo. La vía, ¿correcto? Pues es sencillo, ¿sí? Ahora sí, pues ya. Ahora sí puedo continuar porque ya nos entendimos. ¿Ya? El C2 es el fondo, ¿no? Sí, sí, David. Por eso les decía, si es que no hay calles y todo ello, se trabaja con rural por norte, este, oeste, sur. Así se trabaja, ¿ya? ¿Está bien? Se entiende, ¿no? Si no hay calles, esas cosas, se trabaja con el norte, este, oeste, por la misma ubicación geográfica. ¿Los dos es válido? Sí. Generalmente se hace en zonas urbanas. Listo. Bajamos. De ahí, en tu memoria descriptiva hay que colocar el área y perímetro. Sí, igual. Si es irregular, igual. Tienes que ver, pues, qué terrenos están al fondo, ¿no? La descripción del terreno, el cuadro de coordenadas y listo. Ahora, ¿qué documentos, si hoy día a mí me contratan, ingeniero, para hacer mi plano de ubicación, para hacer un plano de ubicación, qué documentos debo de entregar? Ahí está. Anota. Los documentos que debes de entregar es la memoria descriptiva, el plano de ubicación y localización de la propiedad en mención y, si es posible, la información digital. No es una obligación que entregues la información digital, pero las municipalidades generalmente te lo van a pedir. ¿Ya? A veces hay un propietario que te dice, yo solo quiero para venderlo nada más mi terreno, ni lo voy a registrar todavía, etcétera. Este, pero a veces depende ya de ti, ¿no? O depende cómo hayas quedado con la persona que te ha contratado. La información digital. Ahora dicen, ingeniero, necesariamente tiene que ser en CD, tú decides. Si tú quieres, entrégalo en un USB, en disco duro. Si quieres, entrégalo en toda tu laptop también, tú como quieras, ¿no? Entrégalo. Mira, lo mando por WhatsApp, nada. Ya tú ya decides, ¿ya? Porque la vez pasada he tenido ese dilema. Estábamos con un grupo de alumnos de ingeniero que el CD ya no está en uso, yo quiero entregar en USB. Depende de ti, pues, ¿no? Depende de ti. Entonces, ahí está. Pues, ¿ese plano lo entrego en CAT? Sí, generalmente en CAT, pero tu memoria descriptiva sí entrégalo en PDF, Oscar, porque a veces no se pueda mover algún dato. Dice, ingeniero, Brian nos pregunta, a ver, el señor Brian. Ingeniero, en el CD, el archivo CAT, ¿cuál se debería de enviar? ¿Al que está todo trabajado listo para imprimir o solo el polígono ubicado en coordenada real? Ah, ya, lo que está para imprimir, estimado Brian, para que ellos lo puedan chantar también y lo puedan corroborar. Listo. Bien, antes que nos gane el tiempo, vamos a abrir por acá un archivo, ¿ya? A ver, un archivo. Tengo varios formatos. Por acá. A ver, estoy acá. Un plano de ubicación y localización. Bueno, se está abriendo en AutoCAD, ¿no? Pero lo voy a abrir en Civil, ¿ya? Generalmente yo recomiendo trabajar en Civil. ¿El AutoCAD lo puedes trabajar? Sí, no hay ningún problema, pero el Civil es lo que está, pues, configurado para este tipo de trabajos, ¿no? Es lo mismo, Walter, solo que ya no lleva su cuadro de datos técnicos y el cuadro normativo. A ver qué abra, por favor.
Listo, listo. Ajá, vamos a... Acá hay un formato base. Esto debe ser, a ver, vamos a ver. Listo. Ojalá que nos alcance el tiempo, Walter, porque quiero cerrar con esto. Ujú. Si no, en el curso completo ya lo hacemos, ¿ya? Ajá, pues no. Depende, Miguel. Me dice, mira, su consulta de Miguel es interesante, ¿no? Me dice, ingeniero, un ingeniero geógrafo puede firmar el plano de ubicación y en realidad tendrías que ver con tu entidad si lo va a poder aceptar. Pero naturalmente tiene que ser un verificador, ¿no? Pero sí, depende. No, tampoco no quiero decirte que sí y luego no te reciban la documentación técnica. Si te reciben, también genial, ¿no? Pero de preferencia sería que puedas constatar si es posible ello, ¿no? Listo. Mira, acá yo tengo ese formato ya en Civil 3D. Acá está. Acá yo ya lo tengo el formato en Civil 3D. Ujú. Ahora, por el factor tiempo, más o menos te voy a explicar cómo tienes que generar tus datos, ¿ya? Primeramente, puedes trabajarlo con un catastro o también puedes trabajarlo con una información que ya tengas programada. Bien, bien. A ver, voy a responder una consulta más que tiene José. Por ejemplo, José me dice, ingeniero, ¿qué herramientas o programas debo de tener en la mano para realizar un plano de ubicación y localización adecuadamente? Primeramente, te recomiendo que tengas esas normativas que les he mostrado. Y claro, tus formatos, ¿no? Tu formato de Civil y tu formato de Word. Si no lo tienes, tendrás que elaborar. Ahora, pero el programa básicamente ese es el Civil. De ahí podrías tener programas de ayuda como el Google Earth, ¿no? Para que tal vez puedas ver si estás en el lugar adecuado. Pero recuerden que el Civil también tiene una parte que se llama geolocalización, prácticamente es un yard, ¿no? Que ustedes lo pueden instalar, ¿no? Acá crean nada más acá se añaden, ustedes acceden acá y ahí se les va a activar la geolocalización. Acá pones tu correo y se le va a generar la geolocalización, ¿correcto? Ahí está. Esa misma esquina nomás ya sería ya tu georreferenciación, estimado John. Bien, ahora yo tengo esta propiedad y quiero generar, en este caso, mi plano de ubicación. Entonces, para generar mi plano de ubicación, lo que yo necesito son las dimensiones, ¿no? Estas coordenadas, y empiezas a colocar tus dimensiones, tus ángulos interiores, tus grillas. ¿Puedes desarrollarlo manualmente? Sí lo puedes generar. Lo puedes generar manualmente. Pero en realidad yo lo genero con un Autolips, ¿ya? Que los voy a mostrar rápidamente nada más, porque a veces el tiempo nos va a jugar en contra, pero lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá, ¿ya? Ojo, les comento que el tema de los autolips no son creados por mi persona, son autolips que puedes obtenerlo hasta en la internet, buscarlo, y creo que la verdad ni sé quién lo ha creado, pero sí son corroborados, ¿no? Que funcionen bien. Eso sí es muy importante, se corrobora. Ahora, por ejemplo, esto puede ser una información catastral sobre el cual yo quiero trabajar y acá puedo, por ejemplo, quiero las dimensiones de esta propiedad, de esta de acá, ¿correcto? Quiero que tengan en cuenta ello. Ah, pongo, por ejemplo, para poder utilizar un autoliv es appload, ¿no? Appload. Ahí está. Puedo generarlo. Listo. Estos son autolibs. Puedo cargarlo. Ojo que yo les digo que lo pueden hacer manualmente, ¿ah? O sea, pueden hacerlo así como en el AutoCAD. Colocar dim.
dimensionan de acá al otro lado, así, ¿no? Colocan ángulo también, ¿no? Pueden generar. Eso no hay ningún problema. Ahora, para poder utilizarlo se escribe UTM. Completa, sí. Seleccione polilínea, ahí está. Punto 8 de preferencia en dimensión. Decimales, 2. Decimales, sácate en 2. Punto dentro fuera para el acotamiento, que sea dentro, para que me salgan los ángulos interiores. Punto de inserción de cuadro, que se venga acá el cuadro. Ahí está. Acotar distancias, sí. Acotar ángulos, sí. Perímetro en AutoCAD, PA. Listo. Y entonces ustedes utilizando ese Autolips pueden generar, ¿no? Pero también lo pueden hacer manualmente. Ustedes tal vez saben utilizar el AutoCAD, es parecido al Civil, claro que efectivamente tiene algunas diferencias en referencia a ello, pero al menos para estos dimensionamientos son similares. Entonces lo puedes trabajar, ¿correcto? Pero acá ya te bota los ángulos, ya te bota ya las dimensiones, eso es lo bueno de esto, ¿no? Ahora, ¿cuál recomienda, ingeniero? ¿Hacerlo manualmente o usar Autolips? En realidad eso te lo dejaría en tus manos, pero si yo les hablo de mi experiencia propia, soy una persona que me gusta optimizar mis tiempos. Y optimizar tiempos significa que si tú haces más rápido un proyecto, puedes pasar ya a otro proyecto, ¿sí o no? Y el tiempo, pues, es lo que te genera la parte económica. Así que solo eso les podría decir. Ahora, el tema de sugrillados, tú también pueden dimensionarlo acá, el tema de sugrillados. Digo, es un rectángulo, por ejemplo, para que veas nada más, para que tengas una idea para acá. Y lo generas con GRF. Ese es un por polígono, por ejemplo, voy a agarrar este polígono, no quiero borrar ninguna capa, selecciono este polígono y le pongo la escala. Por ejemplo, le voy a poner una escala 200 para que veas nada más. Y ahí está, ¿ves? Y ahí está el grillado. Y de esa manera nada más se crea. Se llama urbano. Listo. Pero sigamos explicando acá. Entonces, esto se ha generado así, pero también se puede desarrollar manualmente, ¿no? Por ejemplo, acá puedes dimensionarlo, puedes generar sus ángulos, y ese es un uso básico del mismo Civil, ¿no? Puedes generar sus ángulos, etcétera. ¿Listo? No, acá no es necesario. En un plano de ubicación no es necesario colocar las curvas de nivel. No, a eso se le llama plano perimétrico. Ahora, esto de acá también se coloca un hatch sombreado. Esto parte que significa que es una zona que se va a construir y cada color representa el número de niveles, ¿no? El primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel, y se pone una simbología. Y así es como se ha elaborado esto de acá, ¿no? Por ejemplo, acá alguien me dijo, ingeniero, yo he visto que le ponen solo rayita. Significa que no está normado esa parte o simplemente no está en los parámetros urbanísticos, ¿correcto? Y acá se va llenando, ¿no? Toda esta información. Bien, quisiera generar una ronda de consultas referente al tema que estamos desarrollando, porque el tiempo nos ha ganado, pero bueno, yo creo que es una muy buena información para que ustedes también tomen pie en esto y tal vez hay un par de minutos para que puedan desarrollar alguna consulta. En ese tipo de casos, si van a ser varios niveles, ya es un poco complicado que se coloque hatch. Simplemente ya se coloca el número de niveles directamente, estimado Miguel. Quisiera saber cómo se hace ese marco rojo. ¿Se refiere a esto de acá? Discúlpeme. Esta línea que estás viendo. ¿O se refiere a este marco de acá externo? A eso se le llama ploteo. O sea, que esto se plotea. Esto para que ustedes puedan mostrar esta información, se hace un ploteo de planos, ¿no? Es un procedimiento de ploteo de planos que hay que hacer, ¿no? Que vienes por acá, escoges un layout, acá un layout rectangular, por ejemplo, y hay que hacer un ploteo de toda esa información, ¿no? Es, es un trabajo en sí que se debe desarrollar, ¿no? No es como que genero y listo, ¿no? Y acá, de acuerdo a la información que tú tienes, te vas acercando y lo vas jalando nada más, ¿no? Y este marco lo puedes cambiar de color. En Home le puedes poner el color que tú quieras. Por ejemplo, querías rojo, ahí está.
Puedes cambiarlo en rojo, depende ya de tú ya decides. A ver, otra consulta. Ingeniero, ¿cómo se realiza el norte magnético en un plano? Ah, ya, el norte magnético es dependiendo en qué zona está, pues, tu ubicación de tu plano, ¿no? Y el norte magnético en la hoja va en esquina superior izquierda. En esa dirección tiene que estar. Siempre se trabaja los planos en función al norte magnético. Listo. Naturalmente, ahora están pidiendo ya en el WGS 84, pero aún se puede presentar en el PESAT 56, en el caso de las documentaciones que me pregunta Mark. Ah, ¿de cuánto es la medida de las grillas? De acuerdo a la escala que vas a trabajar. Si vas a trabajar a una escala 1:250, también tus grillas tienen que estar en la misma escala. Dice, ingeniero, una consulta, ¿se considera área techada al tanque le va? Muy buena pregunta, Vidal. Esa pregunta es súper interesante porque también es un tema que nosotros cuando dictamos un curso en CC Ingenieros de planos, hablamos. Miren, su pregunta de Vidal me dice, ingeniero, una consulta, ¿se considera área techada el tanque elevado de concreto armado? En realidad, sí se considera, si es que supera ya el nivel de los 1,80, estimado Vidal. Sí se considera. Ahora, y yo les reboto otra pregunta a ustedes. ¿A qué se le llama azotea? ¿No? Esa es la cuestión. El tema de la azotea, yo les comento que se llama azotea cuando no cumple con el tema de el núcleo básico familiar, el área de núcleo básico familiar, que sería 25 metros cuadrados, ¿no? Si está techado menos de 25 metros cuadrados, simplemente es azotea. Pero si no, ya se considera como un piso más. Eso ténganlo en cuenta porque a veces te van a pedir la altura de la edificación. Ingeniero, ¿es necesario colocar las coordenadas en un plano de ubicación? Sí, estimado José. Para tus trámites es muy necesario, pero si es, por ejemplo, solo para transferencias, para documentos notariales, naturalmente, a veces no, bueno, no te digo que no lo coloques, ¿no? Pero si obvias, no hay ningún problema, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, entonces, esas son las cuestiones. En estos momentos, tal vez, a ver, yo les comento que este tema de proyectos, de los planos, les va a servir para muchos detalles. La verdad, yo he desarrollado varias consultorías en referencia a los planos de ubicación para varios propietarios. De verdad, muchos propietarios que me han solicitado desarrollar ese tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé si lo tendré, proyecto Huamán Quispe, esto es, por ejemplo, es del año pasado, varios hemos hecho, actualizaciones, acá de este año también hay, en enero sí se ha desarrollado, en febrero también, estos son planes de ubicación que he hecho en febrero también, 3 planes de ubicación. Ujú, ujú, y así. Ahí está. Por ejemplo, yo les comento que este terreno nosotros hicimos su plano de ubicación para esto de acá. O sea, fuimos contratados porque justamente el papá del propietario, de la propietaria, quería repartir el terreno entre sus 2 hijos. Bueno, entre un hijo, pero pero uno de los interesados era solo uno de ellos. Entonces el terreno era toda la parte de color amarillo, ¿no? Era toda la parte de color amarillo. Entonces me contrataron para hacer este plano de esta zona, ¿no? Claro que llevamos nuestros equipos técnicos, todo, e hicimos su plano para él, para que haga la transferencia, toda esta parte de acá. Y de ahí, cuando estábamos haciendo el trabajo, se acercó un señor y nos dice, yo también quiero que me hagas mi plano de ubicación.
Y yo, pues no, yo dije, ah, ya, perfecto. Pero me di con la sorpresa que era el otro hijo y que solo quería su plano de ubicación de acá. Y ese tipo de trabajos, la verdad, puede aparecerles a ustedes. Y esto es matar dos en uno. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo levantado todo esto, ya tengo la información de esto, simplemente solo tenía que dibujar esta parte, pues no. Y les voy a mostrar que es cierto, miren. Solo he hecho eso. Acá está. Debe ser de la señora Rosario y el otro debe ser del señor Antonio. A ver, vamos a abrir su plano del señor Antonio. Claro que acá en la oficina lo trabajamos entre varios profesionales, ¿no? Imagínense, ¿no? Porque hacemos todo tipo de proyectos de arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, la constructora también, lo del servicios, siempre, ¿no? Y como que nuestros asistentes son los que te elaboran estos detalles, pero siempre verificamos. Ahora, ahora en referencia a esto, por ejemplo, si te das cuenta, este es el otro terreno, mira, se hizo lo mismo, ¿te das cuenta? Ahí está. Prácticamente se hizo una subdivisión. Esto de acá y el terreno que está al fondo. ¿Ves? Y de ahí, nosotros la verdad hemos hecho para esta zona ya como 10 planos de ubicación. Porque estas dos personas comentaron que nosotros lo habíamos desarrollado y que sus documentos habían sido aprobados. Y ya empezamos a hacer por acá otro plano, por acá otro plano, y así hemos hecho varios. Y así nos ha tocado en varias zonas hacer varios planos, la verdad. También hacemos así en varias zonas donde nos siguen llamando, ¿no? E igual en la parte de los proyectos que hacemos. Entonces, ustedes, les comento, si se van a aventurar a desarrollar esto, entre todo lo que puedan hacer, háganlo bien. Y se van a dar cuenta que la mejor carta de presentación son sus trabajos. Ahí está la directiva. Alguien me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la directiva? Es esta de acá. Directiva, procedimiento para la emisión de informes técnicos y solicitudes de búsqueda catastral. Listo. Dice Cristian, si ya tiene los puntos, claro, justo es lo que había ocurrido, ¿no? ¿Y que puso punto de control? Sí, se hizo el levantamiento de esos puntos con equipo topográfico, pero se corroboró con el catastro, porque yo tengo el catastro de toda esa ciudad. ¿De verdad? Sí, yo tengo el catastro de toda la ciudad. A ver, ¿de dónde hemos trabajado? A ver, vamos a ver, mira. ¿Dónde lo tendremos? Debo de tenerlo, tal vez acá en alguna capacitación lo he mostrado. Ajá, esto debe ser. Esto creo que es. Este es el anterior, el actualizado debe estar por ahí. Pero igual lo abro para que lo vean. Mira, acá está. Este es el catastro de toda la ciudad que tengo. Acá está. Listo. A ver, otra consulta. Para licencia por municipalidad, a diferencia de los revisores urbanos, igual la grilla con ellos chantan a la parte que está aquí. Sí, sí, estimado Miguel. Siempre lo van a chantar a su catastro y así que tiene que estar de acuerdo a su catastro. Bueno, es lo que deberían de hacer, ¿no? Pero a veces no sé si hacen, la verdad. Pero es lo que sí o sí deberían de hacer. Muy bien. Bueno, como les digo, lo pueden conseguir en las municipalidades. Pero como les dije, depende cómo lo obtengas. Si las distancias son diferentes a lo del catastro, pues tendrás que adecuarte al catastro Brian o simplemente solicitar una actualización. Puedes solicitar una actualización. Que va a tomar un tiempo, pero sí, sí es posible, una actualización catastral. Muy bien.